Cámaras y micrófonos están dispuestos en el Palacio de El Pardo para transmitir el mensaje de Navidad de Su Excelencia el Jefe del Estado a todos los españoles la noche del 24 de diciembre. Españoles, en esta noche familiar entre todas, entrañable como ninguna, en la que se busca el calor de los seres queridos y cada uno se apiña en un impulso de ternura mutua, de alegría y de esperanza, habéis de permitirme que por unos cortos minutos penetre en la intimidad de vuestros hogares para agradeceros de todo corazón el gesto colectivo con el que habéis refrendado la ley orgánica del Estado, abriendo así una nueva y ancha vía para el futuro de España. Quiera Dios que nuestra bien ganada paz se refuerce en cada Navidad, como lo ha sido por la cooperación ejemplar de todos en esta Pascua de 1966. Paz y felicidad para todos os deseo en este día. Gracias a los colaboradores de hoy, a los que lo fueron de ayer, gracias en fin a todos los españoles por su noble asistencia y sobre todo, gracias a Dios por habernos permitido llegar hasta estas horas de plenitud de nuestra patria. ¡Arriba España! Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios, nos felicita la Navidad. Este era el anuncio que cada noche del 24 de diciembre durante muchos años precedía al discurso que Franco dirigía a los españoles. De entre ellos hemos elegido un pequeño fragmento perteneciente al discurso del año 1966 en el que ya existía un servicio regular de televisión del que nos prevenía unos años antes. Con el amparo de la libertad de expresión, hoy 25 de diciembre iniciamos la programación de la UNED con un análisis sobre lo que queda del franquismo, más allá de excelsos monumentos y nombres de calles en algunas ciudades. Vamos a pedir la opinión a dos expertos politólogos acerca de lo que, en su opinión, permanece de esa herencia. Sorprendentemente, hay personas, y no necesariamente las que vivieron esta época, que cuando hablan de la guerra civil y de la represión lo hacen todavía con miedo, y lejos de considerarlo una banalidad, quizás deberíamos cuestionarnos si en esta democracia faltan motivos para la confianza y asumir lo que este hecho tiene de dura interpelación a la clase política como cómplice en la continuidad de ese miedo y en los objetivos de dominio e impunidad perseguidos por él. Merece la pena que te quedes con nosotros. El catedrático de la UNED, director del Departamento de Ciencia Política y de la Administración, Ramón Cotarelo, charla con el profesor de la Universidad Complutense, Jorge Verstringe, en una conversación muy interesante que nos ofrece las claves para entender la herencia del franquismo. Hola, buenas, muy buenas. Al día de hoy, después de darle unas cuantas vueltas en las últimas horas acerca de si el tema escogido para la conversación que habíamos pensado tener hoy era o no el más adecuado, nos hemos decidido por decir que sí, porque en el mes pasado, por primera vez en muchos años en nuestro país, la señalada fecha del 20 de noviembre, el fallecimiento del general Franco, pasó prácticamente sin pena ni gloria. Debe ser de las primeras veces que ha sucedido, y nos pilló preguntándonos exactamente qué queda en España del franquismo después de casi 40 años de la muerte del dictador y de muchos más desde el final de la Guerra Civil. Es un asunto, es una pregunta recurrente que nos hacemos todos, tanto las generaciones que padecieron la dictadura como las que no lo hicieron, pero que lo consideran como una especie de curioso recuerdo del pasado. Es una pregunta que está permanente a mí, que condiciona la política actual española, la realidad del país, etcétera. Y para eso se me ocurrió invitar a estas conversaciones a mi querido amigo, viejo amigo y colega Jorge Verstringe, que es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense, hombre suficientemente conocido, una presencia permanente, controvertida, constante y, desde mi punto de vista, muy coherente, muy congruente y muy valiente, sí señor, entre nosotros. Pues no necesita más presentación, salvo que me correspondería, si acaso, dar un toque personal. Conozco a Jorge desde hace muchísimos años. Creo que es el único ejemplar que yo conozco de persona que ha sabido aunar
su dedicación académica, sus libros y su obra está ahí para respaldarlo, con un permanente compromiso político, de actividad política, algo que los intelectuales y los académicos generalmente envidiamos, porque o somos una cosa o somos la otra, no solemos ser las dos, que es lo que es un ejemplar académico y un hombre comprometido con su tiempo. Y además comprometido con su tiempo en una trayectoria que parece un poco curioso que uno lo diga, pero que desbarata una teoría que tengo yo. ¿Por qué lo vamos a hacer? Estamos aquí para eso, para comprobar si las teorías funcionan o no funcionan. Mi teoría es que en las oscilaciones ideológicas de la izquierda a la derecha, de la derecha a la izquierda, lo habitual es que la gente se pase, según va creciendo, va haciéndose mayor, etcétera, de la izquierda a la derecha. Encontrar gente que se pase de la derecha a la izquierda es mucho más infrecuente, hasta que uno se acuerda de su amigo Jorge Festringe, que es exactamente su peripecia vital. En ese sentido es realmente un caso único y muy digno de aplauso. Así que muchísimas gracias, Jorge, por aceptar mi invitación. Sé que me has hecho un hueco con grandes trabajos, por lo cual te lo agradezco muchísimo más. Y si te parece, pues empezamos a hablar sobre nuestro tema. Bueno, para mí es un honor estar aquí invitado por ti, decirlo con toda franqueza. Antes estaba pensando yo, qué pena que Cotarelo no se haya dedicado a la política. No te he dicho nada, porque estábamos subiendo unas escaleras y tú me estabas soltando un pequeño rollo. Y luego pensé, no, es demasiado bueno para haberse dedicado a la política. Y lo que antes has dicho, ser las dos cosas a la vez es difícil, porque en regla general no haces ninguna de las dos bien. Tú has optado por la intelectualidad, y bien, y no por la política, bien, me parece muy bien. Pero sigo pensando que es una pérdida para el país, pero es que el país está así organizado, ¿no? Así eres un gran intelectual y no un medio intelectual y un medio político. Ya. Lo que sucede, hombre, no nos vamos a estar aquí lanzando flores, pero, no, pero es verdad, Jorge, después de haber leído varias de tus cosas, pues, y haberte visto actuar, pues no me queda más remedio que decirte, pues vuelves a ser una excepción, porque eres un gran intelectual y un gran político. Y lo de gran intelectual, la gente se lo puede tomar a beneficio de inventario, porque para comprobarlo van a tener que leerse tus obras, y lo cual lleva tiempo. Lo de político es muy claro y es muy evidente. Una persona que es capaz de adecuar su acción a sus convicciones, habiendo cambiado estas, en detrimento de sus intereses materiales, y que por lo tanto conecta su acción con su palabra, es un gran político. Justamente son los políticos que hacen falta en nuestro país. Bueno, cerramos el capítulo porque nos van a echar, vamos. Es que estoy aquí porque desde la pecera me están haciendo señales de que ya está bien de lanzarnos jabón uno al otro y que vamos a entrar en materia. Si vamos a entrar en materia, va a quedar el personal encantado de nuestra objetividad y de nuestra capacidad de analizar las cosas. Pero hombre, es que no todos los días se encuentra un ejemplar de este, y si no, que el auditorio se rebusque en su conciencia, eche mano de su estadística y me diga cuánta gente conoce que haya pasado de la derecha a la izquierda públicamente en nuestro país. ¿Cuánta? Digo yo. No, desde luego, venga, Jorge, vamos a hablar de Franco. Desde luego en la autopista el carril inverso estaba lleno de gente, ¿eh? Ahora en el mío, no hay ni Dios. En fin, bien, hablemos de Franco y del franquismo. Claro, hombre, claro, porque es una cosa muy curiosa. Mira, Franco es un dictador de la época de las dictaduras del periodo de la entreguerra, ¿no? Ese es un periodo negro de la historia de Europa, que Europa ha sabido cerrar con gran dignidad y coraje. En ninguno de los países que han padecido dictaduras fascistas existe la menor ambigüedad acerca de que los años de lo que los alemanes llaman die Gewaltherrschaft, esto es, la época de la violencia, merezca ningún tipo de consideración, y que ningún país que ha padecido el fascismo italiano, Hungría, Austria cuando fue anexionada, Alemania, etcétera, en fin, la vergüenza esta de la dictadura de los fascistas, ningún país ha caído en la tentación de mantener la menor sombra de duda respecto al carácter radicalmente delictivo de estas formas políticas. Sí. Y nos encontramos con que el hombre que alcanzó el poder en una crudelísima guerra civil que costó cientos de miles de muertos, que erigió ese poder con ayuda de los fascistas italianos y los nazis alemanes, que mantuvo el país sojuzgado durante cerca de 40 años en una dictadura que los académicos discuten sobre si era totalitaria, autoritaria y tal, desde luego. Juan Linz, vamos. Claro. Yeah. Y ese hombre mantiene
un grado de prestigio en sectores elevados de la población grandísimo, e incluso en las acciones de las instituciones públicas. Mantiene un monumento, un mausoleo completamente disparatado, donde descansa, por lo que a mí respecta, espero que con absoluta paz y tranquilidad, no sé si de conciencia, pero por lo menos de cuerpo. Tiene calles, sigue teniendo honores, las autoridades se niegan a retirarle estos honores, estas distinciones, estos señalamientos, y hay un permanente conflicto sobre si quienes padecieron su besania, su locura exterminadora, tienen hoy derecho todavía a la justicia, 70 años después de haberse cometido los crímenes, de forma que la ley de la memoria histórica no se aplica. Eso es un fenómeno que requiere consideración. Sí, está claro, ¿no? Un día, comentando con un compañero, hablábamos precisamente de la represión y de las matanzas durante el franquismo, y yo dije, y no hizo más porque carecía del medio industrial para poderlo hacer. Dice, no, es que no había en España campos de concentración y de exterminio como en Alemania. Bueno, primero lo sabía, pero claro, en grado menor. ¿Por qué? Pues porque no estaba evidentemente toda la industria de la muerte detrás, ¿no? Lo que pasa es que yo diría 3 cosas. Uno, es curioso cómo el embajador alemán en Madrid, en aquella época, decía, durante la Segunda Guerra Mundial, ya terminada la Guerra Civil, que Franco era una especie de animal que en lugar de intentar ganarse el proletariado lo estaba exterminando. Informe que le mandó a Hitler, y Hitler le dio la razón, diciendo efectivamente es un animal. Pero no se lo dijo a Franco directamente, ¿verdad? No, lo que pasa es que yo creo que hay 2 cosas que habría que tener en cuenta. Uno, la cúspide de la clase dominante no ha variado tanto. Así como tú decías, ¿no? Los que están muy arriba todavía mantienen una determinada actitud. Bueno, es que los que están muy arriba todavía son los que, o los hijos de los que estaban, vale. Y segundo, hay que reconocer una cosa que es verdad, o sea, el pueblo español tiene unas tragaderas dignas de un premio Nobel. Y entonces ha pasado por cosas que otros pueblos no hubieran pasado. Yo, lo del Escorial, relativamente no es un tema que me parezca que sea un tema importante, aunque evidentemente algo habría que hacer. Un monumento a la guerra, bueno, a todas las víctimas de la guerra, y el general Franco, pues con su señora enterrado donde debe ser enterrado, ¿no? Pero recuerdo, por ejemplo, que en Italia, que país que tú conoces bien, en muchas estaciones de tren, en muchos sitios, todavía está, en fin, emblema del fascismo puesto allí tal y cual, y tampoco pasa gran cosa, ¿no? Incluso he de decir, te va a sorprender lo que voy a decir, que con Franco había cosas que no pasaban, y ahora sí pasan, que es el colmo, ¿no? Yo siempre digo, ¿viste? El Partido Popular está más a la derecha que lo que estaba el señor Fraga, el cual tenía un cierto corte populista que en estos momentos el Partido Popular no tiene. Por ejemplo, la política actual de desahucios. En la época de Franco era imposible. Con que una persona tuviera un colchón en su casa no le podías desahuciar, aunque no pagara un duro. Y ahora, vamos, casi los echan por la ventana, ¿no? Entonces yo del franquismo no he hecho de menos nada, excepto este tema de los desahucios. Incluso, te voy a decir, fíjate, en vistas al documento que circula por ahí, de las propuestas del señor ministro del Interior, que es, en fin, una mala bestia, de encarecer considerablemente las multas. O sea, 30.000 euros por una multa son 47 veces el salario mínimo, o sea, no es ninguna broma. Y si les vamos a 600.000, pues que haga el oyente su propio cálculo, ¿no? Comparado, en la época del general Franco, al menos en el franquismo tardío, como digo yo, el grado de represión era muy elevado, pero es que ahora lo vamos a rebasar. Es increíble. Estamos prácticamente en una situación en que nos llevan a una situación de excepción. Y como tú muy bien me has dicho cuando veníamos en el coche, ya además, para que no haya duda, en lugar de ir a un juzgado, ¿verdad?, pues te llega una multa administrativa contra la cual prácticamente no hay estrictamente nada que hacer. Ahora, ¿qué queda del franquismo? Pues, hombre, del franquismo quedan costumbres como esta, ¿no?, de que el pueblo en definitiva no es escuchado. Franco era caudillo de España por la gracia de Dios, aquí los referéndums no son vinculantes, las leyes fundamentales eran intocables, aquí la forma del Estado no puede ni ser sometida a referéndum. Y bueno, antes allí me dirás, había un partido único que era el Movimiento Nacional, bueno, y ahora aquí también hay una especie de partido único, porque en definitiva las diferencias que puedan existir en estos momentos entre la política que aplica el señor Rajoy y la que empezó a aplicar el señor Zapatero son prácticamente nulas. Lo único que ha hecho el señor Rajoy es pisar al acelerador con probablemente mucho menos sentido social, pero ha hecho básicamente lo mismo que ya apuntaba después de aquel famoso 10 de mayo, creo que fue el 4 de mayo, no me acuerdo bien, el señor Zapatero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queda del franquismo? Todavía quedan los miedos, ¿eh?
Y claro, yo muchas veces llamo a la rebelión porque hay cosas que son intolerables, ¿no? Si a mi mitad francés, soy medio francés, medio español, como sabes, le hubieran hecho la cuarta parte de lo que han hecho a mi mitad española, vamos, estaba ardiendo París en estos momentos, ¿no? Aquí, sin embargo, no. Y muchas veces la gente, cuando yo hablo de rebelión, me dice, pero si hay rebelión, ¿y después qué vendrá después? ¿No vendrá la anarquía? Que este país, de fondo, todavía es un país imprevisible. Y no es verdad. Yo me acuerdo, por ejemplo, que el señor Fraga me decía, recuerde usted que en España tranquilidad viene de tranca. Que va, por Dios, el pueblo español es un pueblo con mucha conmiseración, muy paciente, buena gente y que traga demasiadas cosas, ¿verdad? Y eso es una herencia del franquismo, claro. Porque cuando a un pueblo lo hincas de rodillas y le partes el espinazo, claro, pues ese pueblo no tiene el espinazo recto ahora. Claro, sí, pero es que eso es así, no lo dudo, sobre todo la palabra es esa, la palabra es miedo. Yeah. La palabra es miedo. Y uno piensa que el miedo es una reacción humana y que, como todas las reacciones humanas, pues puede desaparecer, ¿no? Pero tiene unas raíces muy profundas, tan profundas que pone los pelos de punta. Sí. Si tú, por ejemplo, lees los testimonios que están saliendo hoy, en los pueblos de España, en donde la brava iniciativa popular y espontánea de la gente está poniendo en marcha el desenterramiento y sacando... Que es lo menos que se puede hacer, ¿verdad? Las fosas estas, porque no será con ayuda pública por la que lo hagan, ¿verdad? Yeah. Todavía cuesta sacarle a la gente las historias, sí. Los parientes de las personas que fueron asesinadas y enterradas en las cunetas. Todavía no se atreven a hablar hoy. Claro, eso da que pensar. Tú perteneces a un pueblo que ha sido literalmente aniquilado, ¿no? En su dignidad. Y tal, decías antes, hombre, los campos de concentración. Claro, el designio de la dictadura fue aterrorizar a la gente, según los documentos de que disponemos del general Mola, que están claros, lo que se pretendía hacer, ¿verdad? Y que al mismo tiempo no dejaran testimonio. De forma que... Yeah. Un campo de concentración tú lo puedes organizar en 5 minutos. Pones una alambrada en torno a un desierto y ya tienes un campo de concentración. El de Albatera, donde fueron a parar las gentes que cogieron en Alicante, en el pueblo de Alicante, 20.000 personas. Uh-huh. En el campo de Albatera, las condiciones eran, por decirlo suavemente, infernales. Allí moría la gente como chinches. De esos había muchos en España, ¿no? Es decir, esto era una política deliberada, y esa política deliberada llega hasta el día de hoy. Llega hasta el día de hoy. Y claro, entonces la cuestión está, porque tú fíjate, cuando termina la guerra civil de los Estados Unidos, 5 años después, no queda un preso. Claro, no queda un preso. Se ha producido una reconciliación. Una amnistía. Aquí no. Aquí la historia de que esta fue una guerra civil que duraría en una larguísima posguerra de 40 años, donde se haría pagar a la población la horrible falta de haber pretendido tomar decisiones por su cuenta. Y donde siguieron los fusilamientos, ¿eh? Claro, y las torturas y todo. Claro, entonces, pregunta de qué queda del franquismo. Pues efectivamente, lo has dicho muy bien, podríamos terminar la emisión. Miedo. Y el miedo tiene unas raíces profundísimas y se sigue manifestando. Y gracias a ese miedo se produce esta situación en la cual los herederos ideológicos de esa dictadura no tienen ningún empacho en proclamarse continuadores de ella. Pero además, el otro día yo estaba en un programa de televisión cuando salió el famoso borrador de que aumenta las multas y todo esto, ¿no? Y había un chiquito que trabajaba allí en temas de audio y dice, ay, pues yo 30.000 euros, entonces ya no me manifiesto. Y dije, ¿ves? Exactamente el efecto, han conseguido el efecto que querían. Ya no te manifiestas, que ahora es lo mismo. Están en estos momentos en un plan de atemorizar la población, de aterrorizarla. Claro. Y además de decirle que además es eso o nada, porque como no hay salida, por lo visto no se puede hacer otra cosa, dicen, pues... Esto es lo que sí. En general, toda la reforma de la ley de seguridad, que es una ley de orden público, que los especialistas y los juristas comparan con la ley de vagos y maleantes. Sí.
que por cierto era una ley de la República. Sí, sí. Lo que sucede es que, claro, el Franco la mantuvo y tal. La población reclusa la conocía con el nombre más castizo de la gandula. Ya. Le habían aplicado la gandula. Ya. Pues es una ley de vagos y maleantes y tal. Sí, el efecto es ese. El efecto es convertir las penas de privación de libertad o trabajos comunitarios o cosas por el estilo, que al fin y al cabo tiene un elemento disuasorio relativo, en penas pecuniarias que puedan literalmente arruinar la vida de la gente, ¿no? Eso es una amenaza. 30.000 euros son 47 veces el salario mínimo, un poco más. Sí, y 600.000 euros, pues toda una vida. Claro, ¿no? Y las generaciones sucesivas, ¿no? Sí. Las generaciones. Y todo esto, además, hecho con un manifiesto de desprecio por la necesidad de consensuar las medidas de largo alcance que tienen efectos contundentes sobre la población. Es decir, estas cosas no se pueden decidir solamente con los votos de tu partido. Pues hay más. Por ejemplo, yo soy partidario de la negociación con ETA, porque creo que algún día habrá que terminar con esta historia. Incluso tengo una información que dice que ETA está dispuesta a entregar las armas. Lo que pasa es que no tiene interlocutor, porque no le contestan. Pero sí he notado, por ejemplo, ahora con las excarcelaciones que ha habido, etcétera, etcétera, gritos de odio que por una parte son normales, pero hombre, digo yo que en algún momento en este país pues habrá, como tú dices, después de la guerra de secesión de Estados Unidos, habrá que empezar a decir, bueno, reconciliación, perdón, y vamos a terminar con esta historia, pues porque evidentemente el tema, por ejemplo, de ETA ha envenenado la vida de este país. Yo me acuerdo de épocas en las cuales no había forma de hablar de otra cosa que no fuera de eso. O sea, todos los periódicos hablan prácticamente de eso. Y los problemas importantes del país, pues no se trataban. Entonces yo, con toda franqueza, me gustaría una política de reconciliación que, desde luego, por ahora no aparece, entre otras cosas porque el propio gobierno muchas veces incita a que no la haya, que viene a ser la continuación de lo que hizo Franco después de la Guerra Civil. Es decir, no, aquí no hay perdón. Derrotado el ejército, aquí hasta el final. Paz, piedad, perdón, decía el infeliz de Azaña cruzando la frontera, no sabiendo con quién se había jugado los cuartos. Sí, bueno, eso de ETA, pues tiene dos vertientes, me parece a mí. Una cara al pasado, que es esta de decir, bueno, qué locura lo que ha sucedido, ¿no? Y sobre todo, si se me permite el excurso, o sea, la digresión, porque es bien curioso, ¿no? Los que tenemos edad para ello hemos visto que ETA ha condicionado, para bien o para mal, la política interna de este país durante 30 años, ¿no? En solicitud o en reclamación o en imposición de una solución unilateral de independencia en el País Vasco que jamás iban a conseguir. Quienes decíamos, si es que ustedes en realidad están haciendo lo contrario de lo que pretenden, es que si ustedes pretenden que haya algún tipo de solución de transformación territorial, ese no es el camino. Están ustedes haciendo el juego a los otros. Sí, sin duda. Eso es como durante la Guerra Fría, ¿eh? Claro. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos hacía el juego a la Unión Soviética, la Unión Soviética hacía el juego a Estados Unidos, los dos eran los malos. Claro, es que es muy curioso, pero resulta difícil de entender. Pero aquí tenemos un momento muy bueno. Han callado las armas. Sí. Han callado las armas y ahora resulta que lo que verdaderamente es digno de consideración y, entre comillas, peligroso, es el nacionalismo pacífico y democrático catalán, el que no podía hablar precisamente porque ETA estaba disparando. Y cuando se le decía a los señores de ETA, pero dejen ustedes de hacer esas barbaridades que carecen totalmente de sentido y van en contra de lo que ustedes mismos dicen defender, pues no hacían caso, ¿no? Y sin embargo, bien claro está. Coincido totalmente contigo. Claro. Tapó un problema, que es el problema catalán, mucho más grave que el problema vasco. Muchísimo más, porque claro. El problema vasco, además, tiene un componente emocional, ¿no? Está en contra, a favor, tal. No, Cataluña, el problema que hay es que en gran parte ya no está aquí. No está. Tú pasas, por ejemplo, entras en Lérida y ya es prácticamente imposible encontrarte una emisora de frecuencia modulada que emite en castellano. Todo en catalán. Con lo cual, a mí no me parece mal, dicho sea de paso, vamos, porque tú sabes mejor que nadie, porque eres mejor profesor que yo y tienes más años además, que la lengua es la base de una nacionalidad. Por lo tanto, yo comprendo eso. Pero bueno, es verdad que el problema vasco, no el problema vasco,
el tema del terrorismo de ETA pues ha tapado muchas cosas durante mucho tiempo que ahora emergen. Claro, hasta tal punto que muchos sostenemos que no hay problema vasco, no hay problema catalán, lo que es un problema español. Hombre, claro. Es un problema español Pues ya lo decía que en cada sitio toma un nombre distinto. Ya lo decía Lain Entralgo, España como problema. Claro. Además, y luego ahí, claro, fíjate tú qué cosa más curiosa. Faltó tiempo para que don Rafael Calvo Serer le contestara con otro libro al bueno diciendo España sin problema. Porque ese es el asunto, que las dos Españas siguen enfrentadas y aprovechan todo territorio para ello. Fíjate una cosa, decías antes, es prácticamente imposible que encuentres una emisora que tenga lengua, que emita en español o en castellano y tal. Bueno, ¿y qué? O sea, tú conoces Suiza igual que yo. Tú sabes que en la Suiza germanohablante, pues nadie habla francés. Y si llega un señor hablando en francés, pues le contestarán en alemán. Claro, y en la Suiza francohablante, pues pasa lo mismo. En la italoparlante, lo mismo. Y ya lo que hablan los romanches, como nunca he encontrado un suizo romanche, no me he encontrado ese problema. Pero, claro, es verdad, el alma de una nación es su lengua y todo lo que hay en torno de ella, que es la cultura, etcétera, ¿no? Pero esta capacidad para convertir la lengua en un problema político de machacar al adversario y de, por lo tanto, generar una división que, pues por todo lo que vemos, pues no va a tener arreglo, es la otra herencia del franquismo. Claro, es el movimiento pendular. ETA es un producto del franquismo. Sin ninguna duda. Y hay pobre país si cada 50 años hay que mandar cañones a la línea del Ebro, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema lingüístico en Cataluña, en fin, como muy bien dices, es herencia del franquismo, es la represión del catalán después de la guerra civil, lo que luego produce el efecto rebote, de decir, no, pues ahora nosotros somos catalanes y vamos a hablar en catalán. He de decir que yo, cada vez que he ido a Cataluña, yo no hablo catalán. Lo entiendo si lo hablan despacio, porque como soy medio español, medio francés, vale. Pero a mí nunca me han contestado en catalán cuando yo he preguntado en castellano, nunca. No, es más, yo cuando voy allí, que también entiendo catalán, aunque no lo hablo, pero lo leo, y con gran gozo y delectación, porque es una maravillosa lengua literaria. Sí, es una algunas muy de bella las obras lengua, literarias mejores, porque claro, el vasco tenía ese problema de no ser lengua escrita hasta prácticamente el siglo pasado, ¿verdad? Pero el catalán tiene una historia literaria. Hombre, Tirant lo Blanc es un monumento literario reconocido por nuestro genio Cervantes. Y quien pueda leer a Ramon Llull o a Tirant lo Blanc, tiene un tesoro, ¿no? Sin duda, bueno, pues yo que me esfuerzo en leer catalán, aunque luego tengo problemas para entender, tengo una experiencia muy curiosa. No es que no te contesten en catalán, es que si quieres que te contesten en catalán porque quieres aprenderlo, se lo tienes que pedir, porque ellos van a contestar en español, en castellano, claro. Pero todo eso que sería posible en una convivencia, en una conllevancia, como decía Ortega, en el entendimiento de que fuéramos capaces de respetarnos, de no tener estos prejuicios, esta agresividad permanente, se viene abajo cuando articulas la convivencia entre dos naciones, porque estos son dos naciones, y quienes quiera otros que quieran en nuestro país decir, oiga, yo soy una nación, porque el concepto de nación es un concepto subjetivo. Sin duda. Y tiene la gente perfecto derecho a decir que es nación. Y no importa que un hecho sea falso, si es considerado cierto, es cierto en sus efectos y se acabó la historia. Claro, principio de Tomás. Pero es que además no es falso, es cierto. Porque ¿quiénes son los que dicen que son nación en España? Pues son los vascos, los catalanes y parcialmente los gallegos. Sí, claro, los que tienen una lengua propia, los demás pueden incurrir en esa especie de fantasía de decir, nosotros también somos una nación, pero será aproximativamente, ¿no? Es un tema fascinante, pero sabes que tenemos que ir terminando porque me hacen señales los especialistas en la materia, pues qué pena, que son como los matarifes. Empezábamos a pasar a la sexta velocidad. El jacobinismo total que implantó Franco, el Estado totalmente centralizado, bajo dominio del nacionalismo castellano, ha producido tal daño que yo, fíjate Ramón, creo que España como problema no tiene más que una solución. La Confederación. Jolín. Confederación de Estados. Jolín. Jorge, somos almas gemelas. ¿Sabes que lo escribí anoche? Ah, vaya. Sí, lo escribí anoche. Dije, bueno, las 4 opciones son recentralización, federación, confederación, independencia. Y de repente pensé, si es que de la confederación no habla nadie. Claro. Fíjate, paradoja, yo soy totalmente republicano, o sea, se me habrá notado alguna vez además, pero la confederación se puede hacer bajo un mismo rey.
Claro. Que se cumpliría entonces aquel el letrero. Imperio Austrohúngaro era además una doble monarquía, Sí, sí. Cacania, Sí, sí, ¿verdad? sí, sí, Era sí. una monarquía imperial y una monarquía Y real. volveríamos a dar la razón a aquella pintada que descubrí donde está ahora el VIPS de la calle Lope de Dios de Madrid cuando llegué a España, que yo en aquel momento, claro, yo venía de Francia, totalmente jacobino, no entendí nada, viva don fulano de tal, no me acuerdo quién era, rey de las Españas, y dije, qué tontería, que va. Claro. Yo que no venía de Francia, pero me he pasado toda la vida aquí, me acuerdo muy bien de aquel texto que decía en otro de Quevedo, cárcel le dieron las Españas. Claro, este concepto de las Españas es antiquísimo. España ha sido siempre plural. Claro, siempre han sido las Españas. Claro, y por cierto, luego te mandaré un mapa que tengo de mediados del siglo XIX, de España, donde, por orden de la monarquía, España aparece dividida en dos, la llamada España uniforme y la llamada España asimilada. Hombre, claro. Y es más, cuando una vez, y juro que ahora termino, cuando una vez yo intenté que el Congreso del partido, el cual yo era secretario general, que era AP, la precursora del PP, se celebrara en Cataluña, pues el presidente del partido, Fraga, se negaba en redondo de que no. Y en un momento determinado, ya como yo soy muy pesado, insistía, me dijo, mire usted, Bestringe, en España, primero, solo Madrid hace los reyes. Segundo, aquello es territorio conquistado, ¿comprende? Claro. Lo mismo que te he dicho. Bueno, nos tenemos que marchar. Okay. Pues muchas gracias, Jorge, por atender la petición. Creo que hemos pasado un buen rato. ¿Y se puede repetir? ¿El qué? Si se puede repetir. Hombre, naturalmente, seguramente que nos lo pedirán, ¿verdad? Cada cual puede sacar sus propias conclusiones, pero la conversación objetivamente ha detectado varias herencias del franquismo. El miedo, quizás por ser un sentimiento emocional muy duro, es lo primero que destacamos, con el agravante de que ahora hay que sumarle nuevos elementos. Y parece que ese miedo en el que llevamos sumergidos 70 años no es declarativo, no es sentimental ni asistencial, es esencialmente político. Como también es otra herencia política, la idiomática o la lengua impostada para servir como vehículo que puede generar división. En este 25 de diciembre agradecemos al catedrático Ramón Cotarelo de la UNED y al profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense, Jorge Bestringe, la deferencia de habernos acompañado. Queremos quedarnos con un buen sabor de boca y desde nuestra libertad recordarte que, como apunta el periodista Eduardo Galeano, es la amnesia la que hace que la historia se repita como pesadilla. La buena memoria permite aprender del pasado porque el único sentido que tiene la recuperación del pasado es que sirva para la transformación del presente.